Acepta, transforma. Soy Natalie Sánchez y creo en el hermoso papel que tiene la psicología en la salud mental, emocional, física y espiritual. Te acompaño a conocer y transitar el camino hacia la sanación, dando pasos por tu salud mental. Bienvenidos a un podcast más. Hoy exploraremos el tema del perdón. Descubre cómo el perdón puede liberarte de la ira y el dolor emocional. Cómo perdonarte y perdonar a los demás puede tener innumerables beneficios para tu salud física, mental, emocional y espiritual. Descubre también cómo el perdón puede ser esa herramienta poderosísima que estabas esperando para iniciar tu proceso de sanación. Te invito para que veas también los shorts que he preparado para ti que complementarán este tema. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es el perdón? Según la psicología, el perdón es ese acto consciente de dejar ir la ira y el resentimiento hacia alguien o algo que te ha lastimado. El perdón no significa justificar lo que te han hecho, pero te liberará de la carga emocional y mental que viene con el enojo y la tristeza. Pero Natalie, ¿por qué me es tan difícil perdonar a veces? Las causas del resentimiento y la ira pueden ser complejas, pero a menudo se relacionan con tu ego herido, expectativas que no se cumplieron o incluso traumas de tu pasado. El rencor también puede ser un mecanismo de defensa que usas para protegerte de futuros daños. No estaría mal tener mecanismos de defensa. Aquí lo que hay que cuidar es que esos mecanismos no estén movidos por emociones negativas que generen mayor malestar. Ahora, el perdón tiene innumerables beneficios. Estudios han demostrado que el perdón puede reducir el estrés en un 80%, disminuir la presión arterial y mejorar tu salud emocional. También impacta mejorando tus relaciones y te abre a nuevas oportunidades. Pero no perdonar también puede tener graves consecuencias para tu salud física y mental. Vamos a verlo más adelante. Bueno, y entonces, ¿cómo puedes perdonar? Existen varias técnicas y rituales que te mencionaré más adelante. Incluyen reflexión, diálogo y, como siempre, esa herramienta que tanto quiero, la escritura terapéutica. Pueden ayudarte de una u otra manera a sanar sabiendo que eres un ser individual, independiente y las herramientas se van a ajustar de acuerdo a tu afinidad. De esa manera podrás encontrar eso que tanto estás buscando: paz, tranquilidad, libertad. Finalmente, para aquellos que luchan con el perdón de uno mismo, puede ser útil crear diferentes metáforas. Eso lo veremos más adelante. Recuerda, el perdón no es fácil, pero es totalmente posible. Así que no te rindas en tu búsqueda de felicidad y paz emocional. Si estás luchando con el perdón o necesitas ayuda para mejorar tu bienestar emocional, contáctame y tendremos una sesión más personalizada. Ahora sí, vamos a profundidad a hablar de lo que es el perdón. Como lo mencionábamos anteriormente desde la psicología, el perdón es un proceso complejo que involucra liberar emociones negativas que se hayan traído, como por ejemplo la culpa, tema del que hablamos la semana anterior. Si no lo han escuchado, por favor vayan y lo ven. Y todas estas emociones que se han generado hacia una persona que ha causado algún tipo de daño, ofensa o dolor emocional. Desde la perspectiva psicológica, esto no implica que minimices tu dolor o que olvides la conducta ofensiva. Todo lo contrario, te pide que reconozcas esa situación, que te permitas liberar lo que viviste, que también puedas ver este proceso desde la aceptación, ese daño causado, y te permitas elegir dejar ir esta emoción
desde un proceso de sanación. El perdón se considera ese proceso activo que puede traer beneficios terapéuticos para la salud mental y emocional. Puede ayudarte a reducir diferentes síntomas relacionados con la ansiedad o la depresión. Además, perdonar puede mejorar la calidad de tus relaciones, aumentar tu autoestima y promover ese mayor bienestar que estás buscando. Hemos desarrollado como psicólogos, o se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de la psicología, diferentes técnicas para ayudar a las personas para que aprendan a perdonar, es desaprender desde la culpa. Hay diferentes tipos de terapias. Las técnicas como tal incluyen generalmente la reflexión sobre esos sentimientos. Así que si estás buscando una primera herramienta, esa es. Reflexionar sobre los sentimientos y creencias que están obstaculizando el proceso del perdón. Desde allí, entonces te vas a permitir adoptar nuevas perspectivas y encontrarás seguramente mayores habilidades para manejar estas emociones. Ahora, veamos las consecuencias de no perdonarse. Una de ellas sería entonces el hecho de generar un mayor estrés emocional. La falta de perdón puede generar sentimientos de ira, resentimiento, tristeza y amargura. Estos sentimientos pueden crear un estrés emocional constante que pueden afectar la calidad de vida de una persona. Problemas de salud sería otra consecuencia. El estrés emocional crónico causado por esa falta de perdón puede tener efectos negativos en tu salud física. Estudios han encontrado que el no perdonar puede aumentar el riesgo en diferentes enfermedades que te hablaré más adelante. Tercera consecuencia, dificultades en las relaciones. La falta de perdón puede generar conflictos en estas relaciones interpersonales, erosionar la confianza y la intimidad. Acuérdate que este no es solo un proceso con los demás, sino también contigo. Romper esa intimidad contigo mismo. Además, puede hacer que seas menos empático o menos compasivo. Otra consecuencia es el sentimiento de aislamiento. Ese resentimiento y la amargura que puede generar sentimientos de soledad y aislamiento social. Si no logras perdonar, puedes perder esa capacidad de conectarte emocionalmente contigo y con los demás. Por último, y una de las mayores consecuencias de no perdonar, es la baja en la autoestima. Recuerden aquí que yo no solo hablo de la autoestima como ese quererse, sino de ese que guarda diferentes autos como el autoconcepto, el autorreconocimiento, autoimagen también. Entonces, la falta de perdón erosiona también esa confianza y esos otros autos. Si eres de las personas que no puede perdonar, podrías llegar entonces a sentirte impotente y sin control sobre tu propia vida. En resumen, no perdonar o no perdonarse puede tener consecuencias duraderas. No obstante, también podemos identificar cómo el perdón se puede ver reflejado cuando no lo aplicamos en nuestra salud mental. Entonces, hablemos aquí de las enfermedades físicas que se pueden desarrollar cuando no perdonamos. Cuando guardamos rencor y resentimiento, lo que pasa es que estamos afectando no solo nuestra salud emocional, sino también nuestra salud física. Dentro de los estudios se ha identificado que quienes no perdonan desarrollan mayores enfermedades. Te voy a presentar algunas de las que se presentan con mayor frecuencia. Primero, enfermedades cardiovasculares. Ese estrés emocional crónico causado por la falta de perdón puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión arterial, enfermedades coronarias, infarto de miocardio, entre otros. Segundo, trastornos gastrointestinales.
El estrés emocional crónico a causa de no perdonar también puede afectar todo el sistema gastrointestinal, causando trastornos como el síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa o enfermedades de Crohn. Tercero, enfermedades autoinmunitarias. La falta de perdón puede afectar negativamente el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunitarias como el lupus, artritis reumatoide, enfermedad celíaca y esclerosis múltiple. Otro de sus efectos a nivel físico son problemas respiratorios. La ansiedad y el estrés que se puede causar afectan entonces directamente la respiración y aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis crónica. Si con esto que yo te he mencionado en cuanto a manifestaciones físicas o enfermedades como tal, te identificas, entonces podrás saber que el poder sanar desde el perdón te va a permitir regular tu cuerpo físico, impactando de manera positiva en estas enfermedades. Es importante entonces aprender a perdonar para poder liberarte de esas situaciones, de esas emociones, permitirte mejorar tu calidad de vida no solo emocional, sino también física. Busca ayuda siempre de un profesional que te dé la mano para que puedas guiar este proceso. Es importante que conozcas los tipos de perdón. Ya hablamos de esas consecuencias, de cómo nos afecta, de todo este tono negativo. Ahora enfocémonos más hacia eso que podemos hacer en pro de mejorar. Existen diferentes tipos de perdón, como por ejemplo el perdón emocional. Ese perdón emocional es el tipo de perdón más común que se da cuando alguien siente emociones negativas hacia otra persona por un hecho o por una situación y decide liberarse de esa carga emocional. Este tipo de perdón no significa que deje pasar la persona, pero que sí identifique el rencor o esas emociones que están allí. El segundo tipo de perdón es el perdón decisional. En este tipo de perdón, tomas la decisión consciente de perdonarte o de perdonar a alguien. No solo basta con decir, quiero perdonar. Realmente dices, decido perdonar. Y aunque no se sientan de inmediato las emociones positivas asociadas a ello, o que, por ejemplo, no lo sientas tan genuino, le estás dando ya la orden a tu cerebro y a tus emociones, es una elección basada en esa reflexión profunda que has hecho de reconocer lo sucedido, en la que decides dejar ir el dolor que esto te ha causado. Otro tipo de perdón que existe es el perdón espiritual, que en muchas religiones y en muchas formas de vida espiritual, el perdón es una práctica muy importante que implica liberar el rencor y la ira para alcanzar la paz interior. Este tipo de perdón busca la conexión con la espiritualidad y también la reconciliación con la divinidad, sea cual sea considerada desde la parte espiritual. Esto no habla de religiosidad, esto habla de este cuerpo espiritual. Otro tipo de perdón es el perdón interno. Este tipo de perdón se refiere al perdón que nos damos a nosotros mismos por nuestros errores o acciones pasadas que han afectado a otras personas. Este tipo de perdón es fundamental para la autoaceptación, la autoestima y el bienestar emocional. Quinto y último, el perdón interpersonal. Este tipo de perdón se da cuando hay una reconciliación entre dos personas, en las que ambas se perdonan mutuamente. Este tipo de perdón es importantísimo para sanar las relaciones y para avanzar en la vida sin ese peso que ha traído hasta hoy el no perdonar. Hasta aquí, el proceso de perdón es personal y puede llevar tiempo, pero es fundamental
para permitirte alcanzar y lograr eso que tanto has deseado a nivel emocional. Seguimos entonces para que conozcamos cómo se siente perdonar. Y es que el perdón, hacer ese proceso que te permite esa conexión de autoconocimiento, de introspección también, de liberar la culpa, el perdonar a alguien que te ha hecho daño puede generarte una gran sensación de alivio, de liberación, de paz interior. Al perdonar, te liberas de esa carga negativa que venías trayendo como una maleta pesada y podrás avanzar en tu vida con realismo y con optimismo. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, también experimentamos esa sensación de alivio y liberación. Es posible que hayamos estado llevando esa carga en nuestras propias acciones, es decir, metiéndole más peso a esa maleta, y que nuestras decisiones se hubieran enfocado desde la culpa, desde la ira, desde el rencor y no desde el perdón. Así que el proceso de perdonarnos a nosotros mismos nos permite dejar de lado esa culpa, sanándola y avanzar en nuestras vidas de una forma mucho más compasiva hacia nosotros mismos. El perdón es ese proceso sanador y transformador tanto para la persona que perdona como para la que recibe el perdón. Puede liberarte de cargas emocionales negativas y ayudarte a avanzar en tu vida en general. Te permite tener relaciones más saludables y positivas con los demás y contigo mismo. Interesante, ¿verdad? Cómo una sola palabra puede permitirte generar tanto bienestar. Saber que es permitirte ese espacio de conexión, de reconocerte, de elegir y decidir, de ver también esos aspectos que se han visto afectados, pero sobre todo, cómo podemos remozcar eso de manera positiva en nuestra vida. Vamos a ver, por último, los rituales terapéuticos, algunos rituales que te puedo recomendar. Y uno de ellos es escribir una carta. Empieza entonces por esta técnica que para mí es tan efectiva. Escribe una carta a la persona que te ha hecho daño o a ti mismo, a ti misma, y en ella permítete expresar todos los sentimientos, pensamientos y emociones, sin restricciones. Al finalizar, puedes optar o por quemarla o por ponerla en agua para que el agua limpie y purifique. Ustedes saben que prefiero más esta opción. O también puedes guardarla durante un tiempo, permitirte leerla para que sea ese recordatorio del proceso de perdón que estás llevando. Recuerda siempre respetar tu ritmo. Otro aspecto importante son las visualizaciones, técnicas guiadas que siempre les dejo cuando finalizamos un podcast, y dentro de ellos es una práctica que puede ayudarte a conectar con tus sentimientos y emociones y a encontrar la paz interior necesaria para perdonar. La meditación también, o la atención plena, o las técnicas guiadas pueden realizarse de diferentes maneras. Te puedes permitir entonces atención plena, visualización, meditación. Otro aspecto importante, otra técnica, otro ritual que te puedo dar son los rituales de liberación. Estos pueden ser efectivos para que te permitas liberar la culpa, liberar las emociones que hayas encontrado allí, y dentro de este ritual tu objetivo sea liberar. Entonces te puedes permitir escribir el nombre de la persona o de la situación en un papel y luego permitirte liberarlo. También puedes soplar una vela y dejar que la llama consuma tus pensamientos y emociones negativas. Estos son símbolos que son muy importantes que tu inconsciente vea para que empiece a integrar esa información
en tu consciente también. Un último ritual sería el reemplazo de pensamientos negativos. Este es un ejercicio efectivo para el perdón. Es la sustitución de esos pensamientos que te han venido acompañando. Aquí la invitación es a que en lugar de enfocarte en esos sentimientos de ira o resentimiento hacia la persona que te ha hecho daño, los reemplaces por pensamientos que estén enfocados hacia la compasión y el amor. Esto no tiene que ir directamente hacia esa otra persona. Recuerda que todos estos procesos y todo lo que yo te doy siempre va a estar enfocado hacia ti. Así que la práctica de esa compasión y amor será el reemplazo de esos sentimientos. Los rituales terapéuticos pueden ser una herramienta útil para el proceso de perdón. Te vas a permitir explorar tus emociones y sentimientos y desde allí mostrarle a tu cerebro y a tus emociones el camino para conectar con eso que tanto has buscado, paz interior o tranquilidad. Hasta aquí este podcast donde te invito a que sigas dando pasos por tu salud mental, pensando siempre en liberarte de la culpa y optar por el perdón.